En Isla va a estar con nosotros el 27 de diciembre en ese servicio de Día de Niños. Ella va a estar aquí de miércoles a miércoles, solamente 5 días o 6 o 5 días. Va a ser un viaje corto, pero va a estar con nosotros como iglesia ese día, el 27 de diciembre, ese día especial del Día de Niños, y vamos a compartir con ella. No se pierden ese servicio. Si conocen a otros que le conocen a Isla, invítalos que vengan a ese servicio para que le vean y saluden a ella. Yo estoy esperando ese día porque yo he hablado con Isla desde cuando estaba aquí, por mucho tiempo, pero nunca le he visto a ella físicamente. Ya yo siento como le conozco a ella como familia, pero espero ese día que yo pueda verla a ella físicamente cara a cara. Pero qué privilegio tenemos a abrir la palabra de Dios y a estudiarla, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos vinieron esta mañana para recibir una bendición? Ojalá que por la palabra de Dios podemos aprender en esta mañana. Vamos a orar antes que empezamos esta predicación. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú hables por mí sobre este mensaje. Señor, que solamente las palabras tuyas puedan salir de mi boca. Señor, que cada miembro, cada persona que está aquí esta mañana pueda recibir, entender los versículos que vamos a estar tocando esta mañana. Señor, que el mensaje sea una gran bendición y que yo pueda hablar claramente, que todo pueda entender, que tú me puedas ayudar a recordar las palabras español que me hacen difícil, pero con tu ayuda yo sé que tú me vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana quiero hablar sobre una de las ordenanzas que Dios dio para esta iglesia, que es la Santa Cena. Una de las preguntas que me dieron a mí durante la ordenación mía algunas semanas atrás fue ¿qué es el proceso en cómo en nuestra iglesia practicamos la Santa Cena? Y uno de los comentarios de los pastores que estaban aquí dando las preguntas fue ¿por qué nosotros celebramos la Santa Cena en el servicio por la mañana? Si se llama Santa Cena o la Cena del Señor, ¿por qué nosotros lo tomamos antes del almuerzo? Y la única respuesta que yo pensaba pues eso es como esta iglesia lo hacía desde el principio. Y después yo pensaba, y nunca como pastor debo hacer algo porque así lo hacía de en principio. Todo lo que yo hago como pastor debe ser porque la Biblia lo dice y porque la Biblia lo enseña así. Y esa pregunta se quedó en mi mente por unos días después. Y cada día yo me preguntaba a yo mismo como pastor de esta iglesia, ¿por qué nosotros como iglesia celebramos la Santa Cena antes del almuerzo? Si se llama Santa Cena. Nosotros comemos la cena en la tarde. Desayuno, almuerzo y cena. Después yo pensaba, probablemente esta iglesia lo celebraba por la mañana, porque en ese servicio por la mañana todos vinieran o estaban presentes de la iglesia por la mañana. Después me puse un poquito triste
Porque realmente si tú eres un miembro de esta iglesia, tú debes estar en cada servicio de esta iglesia. El número que tenemos domingo por la mañana debe ser casi lo mismo domingo por la noche y los miércoles. Pero esa es otra predicación para otro día. Quiero que me entiendas que no estoy diciendo que como iglesia nosotros estamos haciendo mal la Santa Cena. Cada pastor lo hace como ellos lo dicen. Pero ahora que yo soy pastor de esta iglesia, yo debo de tener una razón bíblica por qué nosotros practicamos y hacemos las cosas en nuestra iglesia. Y en todos que nosotros hacemos, debemos a practicarlo como Dios lo enseñó o lo más cerca posible en cómo se hizo en la Biblia. Y antes que yo pensaba no tenía nada bíblico, nada en la Biblia, ¿por qué nosotros como iglesia lo celebramos a ese tiempo? So empecé a estudiarlo un poquito más y a decirle, en vez de decir, pues la iglesia lo dice, yo puedo decir, pues yo, por las escrituras, por la palabra de Dios, nosotros lo celebramos a este tiempo porque así lo dice la Biblia. Y si Dios lo celebró la Santa Cena con los discípulos después que ellos cenaron, pues nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. Vamos a Mateo 26, capítulo 26, versículo 20, un momento. Mateo capítulo 26, versículo 20. Mateo capítulo 26, versículo 20, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los discípulos. ¿Cuándo se sentó con los discípulos? Por la noche. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 17 y 18. Marcos capítulo 14, versículo 17 y 18. La palabra de Dios dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Quiero que vean el principio de ese versículo que dice, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían. En este pasaje vemos que fue por la noche y estaban comiendo. Si tú comes por la noche, se llama la cena. Por eso se llama la cena del Señor o la Santa Cena. Muchas iglesias hacen una comida en la iglesia, después celebran la Santa Cena. Nosotros no vamos a hacer eso. Pero ustedes comen antes del servicio. Comemos en la casa, después vinimos junto a la iglesia a celebrar la Santa Cena. Ahora algunos probablemente dicen, pastor, ¿por qué tú estás enfocándote en algo tan pequeño? Y esas personas dicen, lo importante es que nosotros estamos practicando la Santa Cena. No importa si es por la tarde, por la noche, por la mañana.
y eso es correcto, pero yo quiero hacer todo como Jesús lo practicó en la Biblia. Algunos probablemente dicen, pues si vamos a cambiar el tiempo en que nosotros observamos la Santa Cena, pues vamos también a lavar los pies de cada persona. Porque ellos también lavaron los pies en esta misma cena. Yo no creo que Dios o Jesús lavando los pies de los discípulos fue parte de la ordenanza de la Santa Cena. Dios estaba enseñándole a ellos, los discípulos, humildad. Le estaba enseñando a los discípulos a cómo a servir a otros, en lavando los pies de ellos. No debemos practicar o participar en cualquier práctica en los servicios que la Biblia no enseña. Y si la Biblia de Dios dice que practiquen algo, debemos hacerlo como Él dice y no cambiarlo. Yo también creo que la Santa Cena siempre debe ser el primer día de la semana, que es el domingo, porque la Biblia lo enseña así. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. En Hechos capítulo 20, versículo 7, la palabra de Dios dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y sigue por el versículo. Pero ese versículo dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir del pan. Este versículo está hablando de la Santa Cena cuando habla sobre compartir del pan. Y nosotros tomamos el ejemplo de las primeras iglesias en el primer siglo. Lo que ellos practicaban, nosotros lo leemos en la Biblia y nosotros seguimos las prácticas. También tenemos que entender, en las primeras iglesias hacían la Santa Cena todos los domingos, en el primer día de la semana. Hoy en día las iglesias algunas iglesias todavía celebran la Santa Cena todos los domingos por la mañana. Hay iglesias como nosotros que lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Hay iglesias que lo hacen 2 o 3 veces al año. Pero sabemos claramente que debe ser los domingos el primer día de la semana. Pero no está muy claro en cuántas veces debemos tomarlo. La decisión del pastor es cuántas veces se lo quiera hacer. Quiero primeramente esta mañana leer de nuestra constitución, de nuestra Iglesia Bautista Nueva Vida, lo que dice sobre celebrando la Santa Cena. Dice, creemos que la Santa Cena del Señor es la celebración de la muerte de Cristo, de parte de la Iglesia hasta que Él venga, que los elementos, el pan, levadura y el fruto de la vida, son símbolos de su cuerpo que fue inmolado y de la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Que nuestra celebración atestigua al compañerismo de creyente con el Salvador crucificado y debe observarse después de un autoexamen de corazón y confesar sus pecados a Cristo. Eso que dice
nuestra constitución de nuestra iglesia sobre la Santa Cena. Para que sepa que nuestra constitución no dice nada sobre cuándo debemos celebrarlos o cuántas veces al año debemos celebrarlo. Y como pastor quiero cambiar cuando nosotros celebramos la Santa Cena para que sea más como la Biblia lo dice. Para que yo pueda tener un base bíblico en por qué nosotros celebramos la Santa Cena en ese tiempo de la noche. Empezando hoy, nosotros vamos a celebrar la Santa Cena el primer domingo de cada mes, como siempre lo hacemos, que es el servicio de hoy. Pero vamos a hacerlo en el servicio por la noche en vez de servicio por la mañana. Si la Biblia dice que por la noche Jesús se sentó con los discípulos y mientras que estaban comiendo, Jesús partió el pan y después tomaron la vid, pues queremos hacerlo lo mismo. Después que ustedes comen en casa su almuerzo, los domingos por la tarde, vienen a la iglesia y celebramos la Santa Cena. Yo sé que algunos van a decir, pues yo no como hasta que llegues después del servicio. Pero realmente eso no es el tiempo real de comer la cena. Todos nosotros, todos los días, siempre comemos como a las 5 o las 6 de la tarde. Por favor, no lo compliques. No empiece el chisme después del servicio en cómo tú no le gusta el cambio. La actitud debe ser, mi pastor hizo un cambio y yo voy a seguir al pastor porque esa es mi responsabilidad como cristiano y como miembro de esta iglesia. Y tenemos que hacer, o no tenemos que hacer una votación porque no estamos cambiando nada de nuestra constitución o nada que se merece una votación sobre este cambio. Yo creo que este cambio es bíblico para practicar una ordenanza más como la Biblia lo enseñó. Ahora yo sé que la preocupación de algunos es que no pueden venir por la noche. Y eso es entre tú y el Señor. Pero si tú realmente quieres tomar la Santa Cena con nosotros, tú vas a encontrar una manera de llegar. Todos deben estar aquí los domingos por la noche, pero si no pueden guiar por la noche o por otra situación, pues la guagua nosotros como iglesia le pueden a buscar. Es solamente una vez al mes. Si pueden a salir a buscar medicina, si pueden a salir por la noche a visitar familia, si pueden a ir a diferentes actividades que no tienen nada que ver con la iglesia por la noche, pues yo creo que Dios se merece una noche para tomar la Santa Cena y recordar el sacrificio que Dios hizo para ti. Esta noche va a ser la primera noche que nosotros celebramos la Santa Cena por la noche. Y quiero decir que la Santa Cena es para todos cristianos que conocen a Jesucristo como Salvador. Y también que son bautizados por inmersión. Y si no son miembros de esta iglesia, pues que sean de una iglesia de la misma enseñanza. Hay otras iglesias que tienen otras enseñanzas sobre el bautismo. Si son bautizados, tiene que ser por las mismas enseñanzas bautistas bíblicas de la Biblia. Ahora, esta mañana quiero mirar un poco sobre la historia de la Santa Cena. En los evangelios de Mateo capítulo 26, de Marcos capítulo 14, de Lucas capítulo 22, donde se habla de la Santa Cena,
todos informan la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes de morir. Y cada uno de esos escritores describe a Jesús dando gracias o bendecir el pan y la copa y darles a sus discípulos diciendo que el pan es su cuerpo y la copa es la sangre del pacto o el nuevo pacto en su sangre. Lucas capítulo 22, versículo 19, no tiene que ir allá en este momento, quiero mencionar que dice, hasta esto, o hacer esto, en memoria de mí. El Evangelio de Juan no informa de la comida y la bebida de la Santa Cena, pero sí le da enseñanzas y acciones que llevaron esa noche, como lavando los pies. Pero lo que podemos decir de los primeros prácticas en la Biblia, que fue de Pablo, la iglesia hizo lo que Jesús dijo que ellos debían hacer. Ellos practicaban la cena en memoria de Jesús y su muerte. Y las cartas de Pablo son el primer testimonio que tenemos. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, vamos ya un momento, se refiere a la cena del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Primera Corintios capítulo 11, versículo 20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Si entendemos ese pasaje, no tenemos tiempo a hablar, me vi otro día sobre qué estaba pasando aquí en la iglesia de Corintios. Pero Pablo estaba hablando en este versículo de el revolú que se formó en esa iglesia sobre la Santa Cena. Pero te enseño este versículo para que veas las palabras cena del Señor, que no fue algo que nosotros lo inventamos. Se encuentra en la Biblia. Se llama cena del Señor. Nosotros lo llamamos Santa Cena. Probablemente porque fue ordenado por el Señor Jesús. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Ahí mismo, el mismo capítulo, ahora versículos 23 y 24. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y Pablo en estos dos versículos estaba repitiendo el pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 19. Y cuando Pablo dice, yo recibí del Señor, probablemente significa que el Señor mismo le confirmó a Pablo, porque Pablo no estaba presente en la cena como los otros apóstoles, que lo que los otros informaron sobre la cena, la Santa Cena, acerca de esto, realmente sucedió. Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor, me confirmó que lo que ellos estaban practicando sí era correcto, se sucedió. Así que la cena del Señor es la cena final que Jesús comió con sus discípulos la noche antes que fue crucificado.
Son las acciones y el significado de la Santa Cena es sobre lo que pasó esa noche. Jesús mismo es el origen de la Cena del Señor. Él ordenó que se practicaba. Y Él es el enfoque y el contenido de la Cena del Señor. Número 2, también queremos ver quién practica en la Santa Cena. La Cena del Señor es un acto de la familia reunida de los que creen en Jesús en la iglesia. No es un acto para los que no son creyentes. Los incrédulos pueden estar presentes, pero no pueden participar con nosotros. Nosotros le invitamos a ver lo que estamos haciendo. Nosotros no le votamos de la iglesia. Le invitamos a ver lo que estamos haciendo, como nosotros cristianos recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No es nada secreto. Nosotros no votamos a servicio, decimos los que no son salvos se tienen que ir. Y nosotros como iglesia en secreto observamos la Santa Cena. No es secreto. Es una enseñanza pública. Tiene un significado público. No es un culto secreto con poderes mágicos. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, Pablo dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis. ¿Así se dice la palabra? Anunciáis. Hasta que venga. Así que hay un aspecto de proclamación a la cena. La Santa Cena no debe de ser celebrado en tu casa con un grupo de 2 o 3. Que nosotros no podemos decir: venga a mi casa y yo y Evelio vamos a tomar la Santa Cena juntos. Es una práctica que se hace con la iglesia. Y te lo voy a enseñar en las Escrituras. 5 veces en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, dice que esto pasaba cuando estaban juntos como iglesia. Vamos a ver en capítulo 11 donde estábamos, empezando en versículo 17. 1 Corintios 11, versículo 17. Dice: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mira versículo 18. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros. O sea, así se dice la palabra reunís, ¿verdad? Ok. No quiero que se vaya en casa y el pastor dijo reunís. Versículo 33. Dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer. Versículo 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. En otras palabras, los corintios estaban desgradando la cena del Señor, conectándole demasiado cerca de su cena regular. Algunas personas en la iglesia venían a la iglesia y los ricos traían mucha comida para comer y los pobres no tenían nada. Y así Pablo decía: comen en su propia cena en la casa. Después reunirse para comer la cena del Señor.
Así que los que participan en la cena del Señor son los creyentes reunidos en la iglesia o reunidos en Jesús. Número 3, la acción física de la cena del Señor. La acción física de la cena del Señor no es el consumo de una comida de 7 platos. Un 7-course meal. Ensalada, pollo, 7 veces. No sé si hay un restaurante de un 5-course meal de 5 platos. Empieza con un appetizer, después la ensalada, después arroz, después pollo, después postre, después otro más. La cena del Señor es algo bien simple. Se están comiendo el pan y beber la copa, el jugo que significa la sangre de Jesús. La gente pregunta, ¿por qué se llama una cena si es un pan pequeño y un jugo pequeño? Eso no me va a llenar. Y el propósito es que tú comas primero para alimentar tu cuerpo físicamente. Después, la Santa Cena es comida espiritual. Mira versículos 23 y 25, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced estos todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vemos número 4, la acción mental de la cena del Señor. La acción mental de los que están participando de la cena del Señor es para enfocar la mente en Jesús. Y en especial su obra histórica a morir por nuestros pecados. No vamos a leer otra vez versículos 24 y 25, pero en el final de cada versículo dice, en memoria de mí. Versículo 25, en memoria de mí. Nosotros celebramos la Santa Cena para recordar lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, la acción mental de la Cena del Señor es a recordar. El propósito de nosotros tomar la Cena del Señor es para recordar. Por eso, cuando estamos pasando el pan y estamos pasando el jugo a cada persona, nosotros debemos estar orando en nuestros asientos, con nuestros ojos cerrados, recordando el sufrimiento de Jesucristo y dando gracias por lo que hizo por nosotros. Y si nosotros estamos hablando, mientras nosotros estamos pasando el pan y el jugo, y estamos mirando, hablando a otra persona, mirando a los lados, nosotros no estamos recordando lo que Dios hizo para nosotros. Yo creo que muchas veces cuando tomamos la Santa Cena, es un proceso que tenemos que hacer. Y muchos lo tratan así. Pues el primer semana del mes vamos a observar la Santa Cena.
Y es un proceso, yo tengo que comer el pan, yo tengo que beberme jugo, pero no están practicando el propósito de recordar lo que Jesús hizo para nosotros. Solamente es un proceso, tenemos que hacerlo. No hay sentido, no hay emoción, no se están recordando. Y comemos el pan, tomamos el jugo sin saber por qué lo estamos haciendo. Personalmente, yo creo que los que están abajo, los ujieres, los que están en el nursery, los que están contando ofrenda, no deben tomar la Santa Cena en esos lugares. Vamos a tratar de subir a ellos, los que están abajo arriba. Vamos a tratar de terminar contando antes de la Santa Cena. Vamos a ayudar a Sonia y dejar que ella no esté en el nursery todas las veces cuando tomamos la Santa Cena. Porque los que están en estos ministerios, quiero que entiendan lo que estoy diciendo, los que están contando la ofrenda en el nursery abajo, su mente no está en recordando lo que Jesús hizo para ti. Tu mente está en contando la ofrenda. Tu mente está en velando los niños. Tu mente está en velando las puertas. En mi mente, yo veo las personas y no estoy diciendo nada que están contando la ofrenda, no estoy diciendo nada de ellos. Solamente estoy dando un ejemplo para que entienda el significado que nosotros debemos hacer en celebrando la Santa Cena. Pero en mi mente yo veo las personas contando la ofrenda diciendo 25, 26, 27, tengo que comer pan. 27, 28, 29, 30, tengo que tomar mi jugo. 31, ¿qué número estaba? Y no estoy diciendo nada sobre Cookie, Emilio, Mina, por favor entiende lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nuestra mente no está en recordando. Yo pienso sobre Sonia en el nursery, velando a los niños y jugando con ellos. Y después, tiempo de comerme pan. Jugando un poquito más, es tiempo de beber el jugo. Y después los niños pidiendo, Sonia, dame un poquito de ese jugo. Dame un poquito de ese pan que tú te estás comiendo. Comparte conmigo. Lo que estoy diciendo es que a veces lo hacemos porque es que hacemos todos los meses. Y quiero que nosotros entendamos la importancia de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y no solamente los que están en la ofrenda o nursery, nosotros mismos aquí en el templo decimos lo mismo. Nuestra mente está en diferentes lugares. Estamos mirando por todo lugar. Estamos hablando con la persona al lado de nosotros. Y no estamos haciendo el significado de examinar nuestra vida, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero que cada persona entienda eso, el propósito de la Santa Cena. Esta noche vamos a tratar de que todo esté arriba, participando, recordando y teniendo un buen tiempo juntos como iglesia. También esta noche voy a practicar lo que nuestra iglesia en los Estados Unidos siempre hacía cuando observaban la Santa Cena. Ellos apagaban las luces, menos de acá arriba, pero todavía se puede ver y a repartir el pan y el jugo, para que podamos tener ese tiempo con el Señor especial. Y cuando apagamos las luces, que las luces están dim y apagar un poquito, nosotros podemos enfocarnos en la oración, cerrar nuestros ojos, examinar nuestra vida y a dar gracias a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Número 5. Vamos a mirar algo bien importante sobre la Santa Cena y terminamos esta mañana con estos versículos. 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 a 32. Mira lo que Pablo dice en estos versículos.
versículo 27, capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos, ¿no? A nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este no significa que tienes que ser perfecto para participar en la Santa Cena, porque después ninguno de nosotros podemos practicar y observar la Santa Cena. Tú necesitas examinar tu vida. Por eso pasamos tiempo orando cuando estamos pasando el pan y el jugo, para que tú en tu asiento, lo que ellos están pasando, la luz están apagado, pueda examinar a ver si todo está bien entre la relación entre tú y el Señor. Practicando indignamente la Santa Cena es practicándolo con la actitud que es algo que yo tengo que hacer. No tenga esa actitud cuando observamos la Santa Cena, que solamente es algo que yo tengo que hacer hoy. Practicando indignamente es viviendo en pecado, es no pidiendo perdón a una persona que te ofendiste o su relación en la iglesia no está bien con otros en la iglesia. Es teniendo pecado en tu vida que no todavía le pediste perdón al Señor. Antes que nosotros practicamos y participamos en la Santa Cena, examinen o examinar tu vida. Nosotros podemos seguir hablando sobre la Santa Cena, diferentes pasajes, diferentes, puedo seguir predicando sobre esto, pero podemos hablar como la iglesia de Corintios no estaban practicando la Santa Cena bien y Pablo tenía que recordarle la importancia de la Santa Cena. El propósito hoy es a presentar el cambio y a dar una razón bíblica sobre el cambio. La próxima vez que una persona me dice por qué nosotros observamos la Santa Cena en la iglesia, yo puedo decir, nosotros observamos la Santa Cena en este tiempo por esta razón. Vamos a venir esta noche y disfrutar el tiempo que vamos a tener como iglesia, recordando el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Y vamos a tener un buen tiempo examinando nuestras vidas delante del Señor y dándole gracias al Señor por ese sacrificio. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Vamos a estar de pie esta noche, esta mañana. Estoy hablando de noche y ya estoy diciendo noche. Y vamos a orar y vamos a pedir que
Después Evelio venga y terminamos en el último himno. Y te invito a todos esta noche que tratan todo posible de estar con nosotros esta noche para observar la Santa Cena con nosotros como iglesia. Señor, te damos gracias por estos momentos que podemos buscar en tu palabra sobre la ordenanza de la Santa Cena. Gracias, Señor, por el privilegio que nosotros tenemos, que practicamos una vez al mes, a recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo sé que el cambio de cambiándole de por la mañana a por la noche es algo pequeño. Queremos practicarlo como la Biblia lo dice. Pero lo más importante no es cuando nosotros lo observamos. Lo más importante es que nosotros recordamos. Y Señor, que no sea solamente una vez al mes que nosotros estamos recordando el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Que como cristianos nosotros estamos recordando todos los días. Dándote gracias a ti todos los días por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a entender la importancia, el significado de tomando el pan, comiendo el pan, bebiendo el jugo, obedeciendo a ti sobre esta ordenanza que tú le diste a nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.